Bien. El trabajo de hoy va a consistir en, les voy a pasar un proyecto que está subido a GitHub, ya les paso el repositorio, se los voy a pasar por el chat de Zoom, ahora que están en vivo, o se los paso además por el mail interno. Cuando ustedes descarguen el proyecto, ¿sí? Cuando ustedes reciban el link de GitHub, van a llegar a este repositorio llamado Football App. Acá en donde dice Code, o Code, acá a la derecha, despliegan y eligen Download Zip, bajan en un archivo comprimido el proyecto, lo descomprimen y lo abren directamente desde NetBeans. Cuando lo abran en NetBeans, se van a encontrar con lo siguiente. El proyecto se llama Football App. Dentro del paquete principal del proyecto tienen una clase jugador, ¿sí? Que tiene los siguientes atributos: DNI, apellido, nombre, edad, y sus métodos get y set. Nada más que eso. Luego tienen una clase equipo. Esa clase equipo tiene una lista de jugadores, a la que denominamos miembro, y tiene estos métodos. Un agregar jugador, que va a recibir un jugador y la posición en la que juega. La idea es que cuando coloquen el jugador en esta lista de miembros, a través del método agregar jugador, deben quedar ordenados por DNI de menor a mayor, y este método debe devolver un entero, ¿sí? Un 1 en el caso de que lo haya podido agregar, o un -1 en el caso de que no. El otro método getAll ya está desarrollado y lo que hace es devolver la lista de miembros, ¿sí? O sea, devuelve todos los jugadores con sus respectivas posiciones. El otro método que ustedes tienen es el método obtener jugadores por posición, ¿sí? Que va a recibir la posición y va a devolver de la colección solamente los jugadores, o sea, las claves, que jueguen en esa posición. El otro método que van a tener que desarrollar es el método borrar jugador, que recibiendo el DNI va a eliminar el jugador de la lista. El otro método, ¿sí? Es el obtener los datos de los jugadores y sus posiciones que sean mayores a la edad pasada por parámetros. Es decir, el método mayores de recibe un entero que es la edad y devuelve de la lista de miembros todos, de toda la lista cuyos jugadores tengan una edad mayor a la pasada por parámetro. Luego, desde la clase Football App, que es la que tiene el método main, ustedes van a tener que cargar 5 jugadores al equipo, van a tener que mostrar lo que cargaron, van a tener que mostrar los jugadores de la posición central, van a tener que borrar uno de los jugadores cuyo DNI van a elegir ustedes, y van a mostrar lo cargado nuevamente, cosa de poder ver que se borró el jugador. Luego la actividad 6 es mostrar los jugadores que tengan más de 20 años de edad. O sea, de los jugadores que quedaron, que muestren los que tienen más de 20 años de edad. Obviamente que para poder implementar esto, tienen que crear instancias, una instancia de equipo, ¿no? Y obviamente de jugadores, para poder ir cargando los datos. Otra cosa importante es que seguramente alguna modificación van a tener que hacer en la clase de jugador, ¿sí? Para evitar, como el jugador va a ser clave, para evitar de que estén repetidos, ¿sí? Y otra cuestión, implementar algo para que cuando el jugador se agregue en esa colección de claves, los ordene de menor a mayor por el DNI. Ahí van a recibir ustedes el mail. En jugador, ¿qué modificaciones tuvieron que hacer? Tuvimos que extender de la interface comparable. Tuvieron que extender de la interface comparable, en realidad implementar, ¿no? Nosotros como somos una Claro, clase jugador, implementar. implementar. Implement comparable, y la buena práctica era que usaran el genérico, ¿no? Sí. Yo voy a comparar con un jugador. Perfecto. Entonces ahí me obliga a que implemente esos métodos. Bien. ¿Alguien me puede pasar por el chat cómo implementaron el método compare_to? Esto lo necesita sí o sí Ahí le paso. el trim_up, porque el jugador es clave, ¿no? Entonces sí o sí tiene que implementar el compare_to para de alguna manera determinar el orden en el que quieren que queden acomodados los elementos, ¿no?
y ustedes modificaron el compare_to de manera tal que queden ordenados por DNI, ¿sí? Por DNI. Entonces establecieron en el compare_to que si el DNI de este jugador es menor al DNI del jugador que viene, devuelva 1, si son iguales, devuelva 0, y si es mayor, devuelva 1. Si quiero que los ordene al revés, ¿sí? Cambio el orden. Acá digo que devuelve 1 y en el otro menos 1. ¿Sí? Si quiero que después me los ordene del más grande al más chico. ¿Sí? Se los pueden, cambian lo que devuelven los métodos menor y mayor. ¿Sí? Que el que devuelve 1 devuelva menos 1 y el que devuelve menos 1 devuelva 1. Entonces, lo devuelve al revés. Pero bien, ahí tenemos eso. Perfecto. ¿Tuvieron que hacer alguna otra modificación en jugador? ¿Hicieron alguna otra modificación? Modificamos el equal y el Hashcode. hashcode Bien. ¿Por qué razón modificaron el equals y el hashcode? por si entraba alguno Comparar repetido. los DNI. Claro. ¿Por qué? Porque como van a usar una implementación de trimap en donde jugador es clave, ¿sí? Y en donde no se deberían repetir, y el trimap se va a valer del equals de jugador para saber si hay dos jugadores iguales internamente, por esa razón tuvieron que implementar los métodos equal y hashcode, el equal fundamentalmente para establecer cuándo dos jugadores iguales, así el trimap sabe, ¿sí? Cuándo para ustedes conceptualmente dos jugadores son iguales, ¿no? Si yo no lo sobrescribo al equal y al hashcode, esto funciona igual, ¿sí? Pero yo voy a meter jugadores que para mí son iguales y él no se va a enterar, ¿sí? Como son instancias distintas, para él es lo mismo, porque para él dos jugadores van a ser iguales si tienen la misma instancia, ¿sí? Me estoy refiriendo al mismo objeto, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede pasar la sobreescritura que hicieron del hashcode y el equals? Nosotros lo generamos directamente con el clic derecho, Está bien. generar, insertar código. DNI. El equal y el hashcode. Y Y tomaron como campo de seleccionamos referencia DNI el para el DNI. equals Ajá. y el mismo campo Para para el ambos. hashcode. Sí. Exactamente. Bien. Y ahí puedo dejar la implementación que me da. Algunos dijeron, no, pero ¿para qué voy a usar todo esto? Acá tiene que devolver un entero. Y bueno, hace una cosa. Acá lo que podés retornar, ¿sí? Para no hacer tanto cálculo, es retornar el DNI. DNI Pero el DNI es un long casteado entero, ¿sí? de Podría 11. hacerlo así o dejar la implementación que él me dio. En definitiva, me va a dar un número, ¿sí? Y bueno, como el DNI es el campo que ustedes usan para chequear cuando dos jugadores son iguales, y bueno, cuando tengan el mismo DNI, el hashcode va a ser el mismo porque estoy devolviendo el DNI, ¿sí? Y conceptualmente, si son diferentes, ¿sí? Los DNI son distintos y por ende el hashcode va a ser distinto porque estoy devolviendo el entero del DNI. Bien. ¿Alguna otra modificación hicieron en jugador? Le agregamos un constructor. Le agregaron un constructor. Está bien, porque si no tenían que crear jugadores y después setearle cada uno de los atributos, ¿no? Está bien, entonces puedo Claro. hacer acá clic secundario, Claro, insertar sí, sí. código. Ujú. Le pusimos el DNI y le da nada más. Porque el apellido y Bueno, el nombre, como no lo usa, está bien. dejamos todos Natalia, Natalia. Claro, bueno, después, claro, demuestra todo null en el apellido. Está bien. Bien, yo ahí lo inicialicé a todos, ¿sí? De todas maneras, podría haber sido DNI edad y los demás, después los seteás a cada uno. No hay problema, no me decía nada de eso. Bien, entonces se entendió que sí o sí tenía que implementar comparables, si no, no puedo meter jugadores en un trimap como clave. Se entendió que tuvimos que sobreescribir el equals porque si no me iba a repetir. Lo puedo mientras, así se ve mejor. Puedo cerrar la ventana del output. Ah, acá. La puede minimizar, si no. Claro. Ahí está, la consola de salida. Ahí está, Ahí está. gracias. Y ahí, ahí achico un poco más. Ahí se puede ver. Ahí está. Entonces así les quedó el jugador, ¿no? Genial. Bueno, ahora empezaron con la implementación de equipo. ¿Sí? Con la implementación de equipo.
en donde tiene que devolver un entero si lo pudo, indicando si lo pudo agregar o no, un 1 si lo pudo agregar y un -1 si no lo pudo agregar. A ver el equipo de Nahuel, creo que era, que había hecho la implementación esa con el contains. Los únicos y detergentes. A ver. Todo el código lo tiene el Lautaro, bro. O Lautaro. Claro, Lautaro es se el fue. mismo grupo. Sí, sí, sí. El que lo tenga, del grupo de ustedes. Bien, acá. Copio esto de acá adentro y lo traigo. Bien, ellos usaron esta implementación. Se valieron del trimap del método contains_key, ¿sí? En donde le pasan un jugador, ¿tá? Y si el jugador ya existe, directamente retorna al -1. ¿Tá? Y si no, sigue, ubica el jugador con la posición en donde está. Yo le mandé acento acá, posición, ¿sí? Con la posición en donde está. No era necesario que pusieran estos cartelitos, ¿sí? Porque no me sirven de nada si los uso desde afuera. ¿Tá? Yo los voy a sacar para que se vean más limpios. Si lo pusieran no hay problema, no está mal. Yo los voy a sacar porque están buenos para marcarme cuando lo estoy probando si pasa por ahí el programa o no. ¿Sí? Bien, pero ahí lo ven más limpio que ellos preguntan de esta manera. Hay otro grupo que lo hizo de otra forma. ¿Alguien lo usó valiéndose de lo que devuelve el método put? Acá los compañeros. Bien, acá hay otra implementación. Fíjense, yo acá voy a poner las dos, voy a comentar momentáneamente esta, voy a dejar acá la de los compañeros. Ellos dicen, bueno, en una variable auxiliar guardo 0 por defecto y, esperen que se me compaginó. Bueno, acá lo usan sí, con acento, bueno, posición. Entonces ellos dijeron, mira, cuando vos ponés un jugador, ¿sí? Cuando vos pones un jugador, ojo acá el piojo, ¿eh? Acá voy a sacar este put de acá arriba, porque si no ya lo agregué. ¿Sí? Ahí ya lo agregué. Entonces yo haría acá. Ah, Cuando sí, pongo el me estoy dando jugador, cuenta. porque claro, si no me va a dar siempre, no me va a dar, esto se va a hacer siempre falso. Cuando pongo un jugador, cuando pongo un elemento en el trimap, si el jugador ya existe, si esa clave ya existe, ¿sí? Él va a devolver null. Perdón, si ese no existe, va a devolver null. ¿Sí? Si ese jugador no existe en la colección, va a devolver null. Entonces el auxiliar vale 1, dicen ellos. Ahora, si no, o sea, si no devuelve nulo, es porque ya existía, ¿sí? Y devuelven auxiliar vale -1, y luego lo que hacen es retornar lo del auxiliar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay con lo que hicieron los chicos acá arriba? ¿Cuál puede ser el problema? La segunda forma de hacerlo, sí o sí lo va a pisar. En cambio, en la primera, no lo pisás si está repetido. Ahí depende de lo Exacta. que quieras hacer. Ujú. O sea que en la primera forma ni lo agrega siquiera, ni siquiera actualiza, porque se va. ¿Sí? Pero en esta forma reemplaza la posición. Es decir, que si la posición que me mandan es equivocada, lo piso, ¿no? Si yo lo quise agregar, pero bueno, ya existía, pero con otra posición, lo piso. Pero bueno, ese es un detalle. Pero importante que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, ¿no? Bien. Claro, sí, sí. Sigo bajando acá. El get all estaba. Y ahora el obtener jugadores por posición. ¿Sí? Obtener jugadores por posición. En donde tenía que armar un set con todos los jugadores que jugaban en esa posición. Bueno, otro grupo que no sea el de Nahuel, ¿alguien lo hizo? Jugadores, ¿sí? A ver el grupo de Ezequiel, si hicieron el de obtener jugadores por posición. El de Yo, Darío. profe, no sé nada, profe. Yo ¡Esa! estoy muy perdido.
estoy muy perdido. Eh, No le voy a mentir. ¿Cómo es eso, compañero? ¿Qué pasó? No. Yo, lo que es la clase de ayer, nada. Y esto es prácticamente un ejercicio que se basa en decir, ¿por qué tenés que usar comparable? Por esto, por esto. O sea que, imagínate, ¿Vos estuviste en la clase de ayer o te fuiste antes? no, me fui antes. Ah, Eh, por cada posición ir preguntando si el valor que contenga esa clave es igual a la posición que estoy recibiendo como string. bien. Acá el compañero, yo pego acá el pedazo de código para que vean a lo que él se está refiriendo. Acá voy a cerrar la llave del for. Ahí está. Él dice, mira, yo necesito obtener los jugadores que juegan en esta posición que recibo por parámetro, ¿no? En el tree map, ¿sí? Ustedes recuerden, ayer vimos esto. Dentro del tree map, ustedes tienen, por un lado, las claves, ¿sí? Que son jugadores, y por otro lado, la posición en la que juegan cada jugador. Internamente, podríamos decir que esta columna de las claves, ¿sí? Esta columna de las claves es un set, ¿sí? Es una colección de tipo set, es decir, elementos que no están repetidos, ¿ok? Las claves, podríamos decir, es un set, una colección set de jugadores nada más, de tipo jugador, ¿sí? Y los valores, ¿sí? Es una lista de string. Estos son strings, una lista de string. Ahora bien, yo lo que necesito es solamente los datos de los jugadores, ¿sí? Que jueguen en la posición que me pasan por parámetro, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a trabajar solamente con las claves, que son los jugadores. ¿Cómo obtengo de la colección del tree map, ¿sí? ¿Cómo obtengo del tree map las claves nada más? Mi tree map se llama miembros, ¿no? Entonces, para obtener solamente las claves, que vuelvo a repetir, es un set de jugadores, con el método keyset, ¿sí? Cuando digo miembros.keyset, el tree map me devuelve una colección de tipo set con los jugadores, ¿sí? Bueno, ahora lo que él hace es recorrer esa lista de jugadores. Y él dice, bueno, lo que yo voy a hacer ahora es, de cada jugador que tengo acá, voy a pedir la posición, ¿sí? Pero la posición de cada jugador que tengo acá. ¿Y en dónde está cada jugador? Y el jugador es este, es I. Ese es el jugador. Ese es el jugador. Y cada vez que pase, cada vez que dé una vuelta en el for, I apunta, esperen que cierro acá la llave esta que está molestando, I apunta a un jugador. Tengo un lío con las llaves. Acá. Acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, acá en el for digo que voy a recorrer las claves. ¿Las claves de qué tipo es? De tipo jugador. En cada vuelta que haga el for, la variable que estoy usando para iterar, i, vale un jugador. Entonces yo pregunto, si de ese jugador, ¿sí? Si ese jugador, ¿qué cosa del jugador? Si de Me ese parece que jugador, borró punto. una llave de más. Perdón, nada que ver. Sí. La posición, si de ese jugador, pero el jugador no tiene las posiciones. Está bien, no dije nada. No, por Fíjense eso que usaba el get, porque el get me permitía acceder al valor de una clave. Exactamente, por eso acá usas miembro, para que yo quiero sacar, ahí está. Ahí está. Yo quiero ver llave del for, llave, acá, me falta la llave del método, ahí está. Claro, cada I es un jugador, pero el jugador no tiene la posición, solamente tiene el DNI, el apellido, el nombre y la edad, ¿sí? Entonces, para poder, él lo que necesita obtener ahora de cada jugador, ¿sí? De cada jugador necesita obtener su posición, ¿sí? Para poder compararla. Entonces, ¿cómo extraigo ahora la posición? En base a un jugador que me dan, ¿cómo extraigo la posición?
Todo esto está guardado en su colección miembros, ¿sí? Entonces, ese miembros, que es un trimap, tiene este método. Miembros tiene el método get, que pasándole la clave, ¿sí? Pasándole una instancia de jugador, ¿sí? Él se fija si existe ese jugador y si existe me devuelve la posición, que es lo que puso acá el compañero. Acá lo que dice, bueno, este es el jugador, que son las claves, ¿no? Entonces le pido a miembro que pasándole ese jugador, ¿sí? Me devuelva la posición. Esto me va a devolver la posición. Ahora lo que pregunto es si esa posición es igual a la posición que me pasaron por parámetro. Y si es igual, ¿sí? Yo tengo que separar ese jugador en otro lado para después poder devolver no todo el set de jugadores, sino el set de jugadores que voy a devolver, ¿sí? Tiene que ser los que juegan en la posición que me pasan, ¿sí? Si yo retorno estas claves, si yo retorno esta colección set, devuelvo todos los jugadores originales, ¿sí? Entonces acá está lo que decía el compañero, y bueno, yo tendría que crear, dice, una colección set que sea auxiliar de jugadores también, ¿sí? Le podemos poner auxiliar. Y acá, bueno, new, y acá yo voy a usar una implementación de set, ¿sí? No puedo hacer un new set. Vamos a crear un hash set. Genérico. Así. Podría hacerlo de esa manera. Esa era mi duda, no sabía qué usar como auxiliar, porque no puedo usar otro set de tipo set y es como no sabía muy bien qué usar. Bien, ¿se acuerdan que cuando empezamos, cuando vimos la primera clase de colecciones la semana pasada, habíamos dicho que de set nosotros vamos a usar esta implementación, hash set, ¿sí? Yo puedo que la variable auxiliar sea de tipo set o podría hacerla que sea de tipo hash set también, ¿eh? Eso también puede ser, ¿sí? Ningún problema. Entonces ahora lo que tendría que hacer dentro del if es nada, directamente en ese auxiliar, punto, agregar, fíjense que los set tienen el método add. ¿Qué agrego? El jugador que encontré, ¿sí? Ese jugador, cuando uso el método get y le paso ese jugador al treeset, me va a devolver la posición. Si ese jugador juega en la posición que me preguntan, yo ese jugador y lo guardo en la colección. Cuando sale del for, ¿sí? Ya me quedó en auxiliar, me quedan en auxiliar aquellos jugadores que están jugando en la posición que me pidieron, ¿no? Entonces directamente acá puedo retornar el auxiliar. ¿Se entiende la lógica del código? Miembros.get me devuelve el valor asociado al jugador, ¿sí? El campo valor. El campo valor, exactamente, ¿sí? Cuando yo hago miembros.get, fíjense, get espera el objeto clave y él me devuelve el string, que es el valor asociado a esa clave. ¿Mm? Es decir, que cuando yo hago, volviendo acá, cuando hago miembros.get y le paso una instancia de jugador, que en este caso era i, ¿sí? Que es un jugador, él me devuelve esto, la posición que está asociada a ese jugador. Profe, Sí. y cuando nosotros lo ponemos en el hashtag que creamos, cuando agregamos jugador, ¿solo pone el string o pone el string y el valor asociado? Acá cuando hacemos esto, este add, Claro. cuando hago esto, acá el set. Sí, cuando hace eso, profe, no sé si me escucha bien. No, solamente guarda el jugador. ¿Sí? Solamente guarda el jugador. Pierdo la posición en la que juega. ¿Sí? Pierdo en la posición en la que juega. Solamente tengo la lista de jugadores que juegan en esa posición. Ah, está bien. Solamente obtengo la lista de jugadores que juegan en esa posición. ¿Y por qué lo tuve que hacer así? ¿Por qué lo tuve que hacer así? Devolver nada más que los datos de los jugadores. Y porque cuando me dieron el método, me lo dieron que tenía que devolver un set de jugador. O sea que solamente debería devolver las claves, digamos, cuyos jugadores, las claves, o sea, los jugadores
que juegan en la posición. Los jugadores son las claves. Casi no tendría que haber un string. No, si no tendría que haber devuelto, si yo quisiera que me devolviera el jugador y que siga y con la posición en la que está jugando, tendría que haber devuelto un triset de nuevo. Perdón, un trimap, Ahí está. ¿sí? Un Con el trimap. jugador y el string, ¿se entiende? Tendría que haber devuelto algo como esto, para seguir manteniendo la asociación. Claro. ¿Mm? Acá solamente los datos de los jugadores, los jugadores, digamos. Bien, ahora con respecto al borrar jugador. ¿Alguien hizo la implementación de borrar jugador? No. Bueno, analicemos ahora esto. La idea es eliminar el jugador cuyo DNI recibo por parámetro, ¿no? Entonces, volviendo a esto, cómo internamente está organizado el trimap, ¿sí? Este miembros, para que no se olviden, este miembros es el trimap compuesto por clave jugador y valor asociado string, ¿sí? Ese es miembros. Entonces, si yo quiero borrar un jugador, ¿sí? El trimap miembros, tiene un método que es remove, ¿sí? Entonces, yo tendría que hacer algo así. Miembros.remove, y acá le tengo que pasar la clave, o sea, le tengo que pasar el jugador que quiero eliminar, ¿sí? Pero acá lo que me dice es, bueno, lo que vamos a hacer primero es buscar el jugador cuyo DNI te pasen por parámetro. Entonces vamos a buscar acá, en esta colección, ¿sí? En las claves, vamos a buscar el jugador que tenga el DNI que me pasan por parámetro. Cuando encuentro el jugador, ¿sí? Ese jugador se lo voy a pasar al método remove para que lo elimine de la lista de miembros, ¿sí? Podría hacerlo de esa manera. O directamente le puedo decir al set también, a este índice, le podría decir removelo. También, si yo lo remuevo de acá, ya lo elimina de la lista completa. Yo lo puedo eliminar de acá o invocar de miembros, ¿sí? De la colección completa del trimap, el método remove. También lo podría hacer de esa manera. A ver, quiero volver a lo que hizo acá el compañero. Ahí me fijo el chat. Me hizo replantearme de qué quiero. No. Bueno, a ver, ¿qué hizo acá el compañero? El compañero dijo, bueno, entonces, che, si vos para poder saber qué jugador borrar, tenés que ver en las claves, donde están los jugadores, qué jugador tiene el DNI que recibís por parámetro. Entonces lo que él hizo fue, guardó en un auxiliar, ¿sí? De tipo set, las claves, ¿sí? Que son las claves que son un set de jugadores. Acá yo podría haber hecho esto, para no hacer esta línea, porque esto, vos creas un hash set y después esto no lo usás más. Este objeto hash set no se usa más porque le asignás algo nuevo acá. Podría haber hecho esto así. Directamente, ¿ves? Directamente guardo en un auxiliar todas las claves. Este auxiliar son todos los jugadores, ¿sí? Todas las claves. Luego lo que hace es, recorre esa lista de claves que son jugadores y de cada jugador pregunta si el DNI de ese jugador que estoy iterando es igual al DNI del jugador que recibí por parámetro, lo remueve del trimap. ¿Ves? Le dice al trimap, punto, borrate ese jugador. Pero cuando estoy recorriendo, ¿sí? Y borrando así dinámicamente, si encontró el jugador y lo remuevo, me da error si sigo iterando. Entonces lo que hace él es, para evitar de que siga iterando, directamente pone un return acá, sin nada. Entonces te saca del método, ¿sí? Y si no, la otra que podría haber usado es que cuando lo encontró y lo borró, un break para que te saque del for directamente. Cualquiera de las dos formas es válida. Lo importante es que te saque de la iteración, que no siga iterando sobre la colección jugadores porque ya se modificó el índice interno, ¿no? Y él puso acá el mensajito eliminado con éxito. Yo acá esto lo voy a sacar para que quede más limpio ahí el código. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la lógica que usó? Sí, profe.
Bien. Bueno, entonces, ahora, ¿sí? Ustedes... sí, sí, les hablé todo el método. No, pero yo, a ver, como estaba, funcionaba perfectamente. Yo solamente para que vieran más que nada esto, ¿sí? Que lo podría haber arreglado de esa manera, ¿sí? Si yo tuviese que corregir esto, no te bajo la nota por haber hecho eso, ¿sí? Solamente para que vean una manera óptima y qué sucedía si hacían de la otra manera. Bien, y a ver el mayores de, a ver, recibiendo la edad, ese creo que el que lo hizo fue el grupo de Nahuel, que es uno de los mejores grupos. Ah, quedó grabado. Vamos, Nahuel, es lerdo con está, las teclas. está Copie por grabado y el chat. todo. Sí lo Sí, hicieron, sí, Nahuel. sí lo hicimos. Lautaro, haz lo tuyo. ¿Cuál paso? El mayor es D. El mayor es Sí, D. el mayor es D. Lo que sí nosotros trabajamos así, el Lautaro compartió pantalla y trabajamos todos Tomás, sobre el amigo. mismo. Y le sirvió trabajar entre todos. Bien. Sí. Bueno, acá está, el mayor es D. Vengo acá adentro, copio. Bien. En el caso del mayor es D, ¿sí? El mayor es D tiene que devolver un trimap nuevo, pero con solamente los pares, jugador y posición, que sean mayores a la edad que me pasa, ¿no? Entonces, por eso es que creó, ¿ves? Un auxiliar acá adentro. Él le llamó retorno, ¿eh? Creó un auxiliar. Fíjense que en todos los métodos en los que tuvieron que devolver una lista, ¿sí? Una colección, crearon un auxiliar, ¿no? Para manipularlo adentro. Acá no fue la excepción, crearon un auxiliar para guardar acá los jugadores, los pares de jugador y posición cuyos jugadores cumplan con esa condición. Ahí está el mismo problema de recién. Eso, yo para que no se haga tan largo lo pongo acá. Ahí está. Entonces recuperó las claves y acá iteró. ¿Sí? Iteró la colección a través de las claves y fue preguntando por cada clave, ¿sí? Por cada jugador, si la edad del jugador era mayor a la edad recibida por parámetros. Si era mayor, él lo que hacía era, lo que hace es guardar en ese arreglo, en esa colección temporal, guardar en esa colección temporal el jugador y su posición. ¿Sí? Guardar el jugador y su posición. El jugador y su posición. Está bien, él puso acá el jugador, que es A, que es el que estoy iterando en este momento, y la posición la sacó a la posición la sacó del trimap y con el método get, ¿no? Y le pasó como la misma clave, el jugador, y obtuvo acá la posición. Entonces El guardó el valor. par. Guardó el par. Cuando salió de la iteración, en retorno me quedaron de todo lo que había en el trimap, de todo lo que había en miembros, me quedaron solamente los pares jugador, posición de aquellos jugadores cuya edad es mayor que la que ingresé por parámetro. ¿Sí? Recuerden que acá el método put lo que espera es un par, ¿sí? Jugador string. Un par jugador string. ¿Sí? Una forma de sintetizar este recorrido, es con un for each, ¿no? Por el for each, ¿qué datos tiene cada trimap? Tiene clave valor. Dentro de la sobrescritura del método sería que si la clave, si la edad de la clave, o sea que en este caso es un jugador, la clave es un jugador, ¿sí? Y el valor es la posición. ¿Mm? Entonces acá pregunto, si la edad del jugador, que es la clave, es mayor a la edad que me pasan por parámetro, bueno, en la colección esta auxiliar que tenemos acá, que pusieron de nombre retorno, voy a poner ese jugador por el que estoy recorriendo en este momento y la posición que le corresponde. Posición
esta que le corresponde. Ahí puse nombres más representativos a las variables. Es decir, que cuando recorre, cuando sale del for each, ¿sí?, me va a quedar en retorno o nada, o los jugadores, los pares jugador y posición de los jugadores que tienen una edad mayor a la que puse por allá arriba. O sea, cualquiera de las dos formas sería lo mismo, ¿no? Esto lo puedo comentar acá. Bien. Bueno, y después hicieron las pruebas desde el main. ¿Sí? Hicieron las pruebas desde el main. Vamos a hacer solamente las pruebas del primero y del segundo, me interesa nada más. ¿Sí? Vamos a hacer la primera, las pruebas, después va a caer de maduro como hacen las demás, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba del primero y del segundo. ¿Sí? ¿Alguien hizo la primera parte donde cargaron los 5 jugadores? Laucha, haz lo tuyo. Sorpréndenos, Laucha. ¿Qué hago? ¿Comparto la pantalla? Porque... ¿Cómo? Solamente la primera parte, donde cargas. ¿Está bien? Después lo podemos hacer entre todos. Se lo paso en todo su esplendor. Tiene cargados 2 datos eso nada más. El DNI, que es el primer valor, y la edad, que es el segundo valor. Me lo pasaste por privado, Laucha. La puta madre. Ahí está. Bien, bueno, porque ellos habían hecho el constructor con solamente 2 datos. Claro, los datos que vamos a usar nada más. Bien, a ver, espera, que quiero ver. Está. Bueno, el jugador, acá, ¿cómo es el constructor nuestro? El constructor nuestro en jugador es DNI, entre medio apellido y nombre. Entre medio apellido y nombre. Entonces, acá le vamos a agregar nosotros apellido López. Pero, ¿será posible? Juan le da. Acá le vamos a poner Martínez. Porque el constructor nuestro necesita 2 string entre medio. Mario. Bueno. Pedro. Luna. Roberto. Mercado. Gabriel. Ahí está. Bien. Bueno, pero esos no están cargados en ningún lado. Tengo los 5 jugadores, pero no están en el equipo. ¿Qué tendría que hacer ahora para meter esos jugadores en el equipo? Laucha, haz lo tuyo. No pasen el código, díganme ustedes. ¿Qué tendría que hacer ahora para guardar esos jugadores en el... Sería... Crear un equipo. Hacer un equipo primero y después... Exactamente. Tendría que hacer equipo. Usar el método de agregar jugador. Exactamente. New equipo. Instancia un equipo. Para que acá le vamos a poner... el equipo este es el de la punta. La punta. Y ahora lo que vamos a hacer es al equipo de la punta. Punto que tengo que decirle. Agregar jugador. Bien, agrego el jugador A y la posición, ¿no? Este es arquero. Fíjense, antes que me olvide, acá en equipo, cuando buscaban los jugadores por posición, algo que quiero remarcar. Acá. Cuando ustedes comparan 2 objetos, string son objetos, no usan el igual, ¿sí? Usan el método equals. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Con todos los objetos, profe. Todos los objetos. Todo lo que sea objeto. Sirve mejor el equal. No es que sirve mejor, Okay. Se usa equals. ¿Sí? Listo. ¿Estamos? Porque el igual te va a dar verdad si se refieren a la misma instancia.
Bien, acá agrego Ok, profe. 2, 3, 4, 5. Acá puedo agregar el jugador B, C, D y E. Este es delantero. Y este lo puedo poner central. Mediocampista. Bueno, voy a poner otro central más acá. ¿Puede ser? Ponele. Algo importante es esto. Si yo uso el método equals para comparar, ¿sí? Tienen que estar exactamente iguales escritas, ¿sí? Si yo acá en lugar de equals uso punto equals, ignore case, que ignore mayúsculas y minúsculas, entonces lo puedo escribir de cualquiera de las maneras, de las formas, y da igual, ¿sí? Si Eso yo es para comparo los central en strings mayúsculas, nomás. es para los strings, claro, para los strings. String agrega un método que es ignore case, bueno, que me permite a mí comparar dos cadenas que estén en mayúsculas o minúsculas. O sea, ignorando las mayúsculas. Sí. Bien. Y ahora el punto 2. ¿Cómo muestro lo cargado? Yo ya cargué los 5 jugadores, ¿sí? Al equipo. Instancié 5 jugadores, creé el equipo y los cargué, ¿sí? Cuando lo fui agregando, Con fui el get agregando all, puede jugador, ser. posición. Con el get all, exactamente. Para mostrar lo cargado, el equipo tiene un método que me devuelve todos los jugadores, ¿sí? Me retorna todos los miembros. Entonces yo desde acá podría decir equipo, que se llama la punta, punto get all. Pero ¿qué pasa acá? No me los muestra, me los devuelve, Claro. ¿sí? ¿Cómo podría hacer para recorrerlos? Para mostrarlos. ¿Uno por uno? Y claro, cada uno tengo que mostrar. Porque si le pone el System Out Print, te devuelve el clave y valor de todo, ¿eh? Sí, yo podría hacer esto, mostrar la colección directamente y Trimap tiene sobrescrito el método toString para que, fíjense, si yo ejecuto, devuelva algo entendible de cómo Ah, están organizados los datos adentro, ¿sí? Ah, Eso, nosotros modificamos nosotros algo modificamos entendible. el toString, Ah, modificamos. Hay que el- cambiarle tu stream de jugador. Claro. claro, porque fíjense, en el string no hay problema, me aparece la posición central, delantero, pero en el jugador, fíjense que me devuelve un hash, ¿sí? Si yo quisiera que me devuelva algo más potable, ¿no? Tendría que redefinir en jugador el toString, ¿no? Podría acá, public, devuelve un string, se llama toString, no recibe nada, y acá le podría decir, retornar, no sé, ¿qué era? ¿Qué El tiene nombre, DNI? el apellido, Vamos a hacer DNI. el DNI El DNI. y el apellido. Y ya que está la edad, para que no sé, porque es un dato que vamos a necesitar. Y podría ser todo ya que está. Pero bueno, vamos a suponer que mostramos eso nada más. Lo tiene Entonces que ahora sobreescribir ahí, ¿no? sobreescribí exactamente, ¿sí? Acá lo que me pone una precaución que sería conveniente, dice que ponga el decorador override para que le sea más fácil al compilador entender que estoy redefiniendo. Shift F6 y bueno, ahora sí, ¿ven? Me lo muestra como una colección. ¿Ah? Entre llaves me dice tenés la clave, que es el jugador, 1 López 22, y el valor asociado central. El otro jugador y el valor asociado central. ¿Sí? Ahora bien, en el jugador, yo guardé primero, ¿qué pasa acá? El DNI, ahí le da, está bien. Pero también podría, ¿sí? Si yo quiero recorrer mostrándolos, ¿sí? Porque lo correcto acá es, si supongo que digo, no, pero yo no quiero que me muestre, o sea, ahí cumple con la consigna, ¿se entiende? Cumple con la consigna. Pero supongamos que yo digo, no, mostrame de cada jugador
solamente el nombre y el apellido y la posición en la que juega, nada más. Nombre y apellido y la posición en la que juega. Entonces debería recorrerlo y mostrar eso, ¿no? ¿Cómo lo podría recorrer con un for each? ¿Cómo haría? A ver. No sé, yo nunca vi for each. Según lo que vimos, era La punta, punto for la each. punto, for each, clave, Paremos. valor, La flechita, punta, punto. Pero for la punta each. no es la colección. La punta no es la colección. Fíjate, no tengo for each acá, porque la punta es un equipo. La punta del equipo. ¿Qué tal? Eso, get all, ese me devuelve la colección trimap. Ese me devuelve la colección, ¿ves? Punto, For for each. Fíjense, el for each, cuando yo hago for each, ¿sí? Él espera un elemento de tipo be-consumer, ¿sí? Es decir, un elemento que tiene un objeto que tiene un tiene método retorno, que ¿no? recibe 2 elementos por parámetro, ¿no? Entonces, cuando yo hago for each, él espera acá un be-consumer. Entonces acá le digo, bueno, voy a redefinir ese método que tiene beConsumer que recibe 2 parámetros. Uno que es la clave y otro que es el valor. La clave es el jugador y el valor es la posición. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿cómo escribo la implementación de ese método acá adentro? Bueno, flecha, llaves, y acá escribo la implementación del método. ¿Sí? Acá escribo la implementación del método. Y ahora puedo mostrar, ¿sí?, el nombre del jugador, jugador.nombre. Puedo mostrar el apellido del jugador, dijimos. Y puedo mostrar la posición. Con acento sería, pero bueno. Posición. ¿Sí? Es una forma elegante de recorrerlo. Y si no... Un salto de línea ahí para que se vea más bonito. Y acá, un salto de línea. Ahí está, hermoso. Ahí está. Bien. Y ahí están todos, ¿eh? López Juan, central, Pedro Castro, delantero. Está muy bueno el for each, ¿eh? Está muy bueno, pero mira,